A causa de la actual pandemia de COVID-19, el número de enfermos en los hospitales ha incrementado, así como la cantidad de personas que acuden diariamente a recibir atención clínica, propiciando un sobrecupo en el sistema de salud. Lo anterior nos permitió elaborar una propuesta en favor de esta problemática. Las personas con enfermedades cardiopulmonares en México ha incrementado en los últimos años. Además, a causa de la reciente pandemia que ha afectado al mundo, se ha visto un incremento en la tasa de enfermos y muertos por esta clase de enfermedades. Tenemos un 9.2% de muertos a causa de este tipo de enfermedades, también debido a que estos no fueron tratados debidamente y en varios casos que no se pudieron detectar los síntomas que este tipo de enfermedades produce. La función se obtuvo a partir de la tasa de incremento en pacientes de enfermedades cardiopulmonares anual y la cantidad de muertos a causa de estas. De ahí parte el índice de personas que son propicias al uso del brazalete. Se obtuvo la función a partir de la fórmula PF igual a P0 que multiplica 1 más R la T, la cual se sacó de la ecuación de la tasa de crecimiento poblacional vista en álgebra, donde R es la tasa de incremento anual de muertos en un año, T la cantidad de tiempo a calcular, P0 la cantidad de muertes en un principio y PF la cantidad de muertes en T tiempo. A partir de los datos obtenidos, se observa que la tasa de incremento en fallecimientos a causa de estas enfermedades es del 13.89%, por lo que R se sustituye por 0.1389. PF ahora es F de T, ya que es la cantidad de fallecidos en función de T, tiempo, por lo que como resultado da una función F de T igual a 1.1389 a la T. También se obtuvo una función G de T igual a 1.1389 a la T por 0.30, que es una función acorde a los resultados que se esperan al hacer uso del dispositivo. Esto se debe a que se estima que las personas que adquieren el dispositivo y en adición se salven debido a este, es el 30% de los que se esperaban morirían. Descripción del proyecto. El proyecto consiste en un brazalete que tomará las medidas de los signos vitales de forma continua. Si en algún momento se detectara una anomalía en su salud, notificará a los hospitales enviando su dirección, su estado de salud actual y su historial de los signos vitales. Esto con el fin de que ingrese en una institución clínica en la que se le pueda brindar una atención rápida y satisfactoria. Nuestro proyecto busca propiciar una herramienta de fácil comprensión para el público en general, así como un dispositivo de monitoreo a distancia para el personal de salud. Esto por medio de la decodificación de señales percibidas por los sensores y la conversión a datos gráficos de fácil comprensión. Nuestro circuito actual se conforma por 4 sistemas independientes, cada uno de ellos diseñado con el fin de obtener las medidas de los diferentes signos vitales. La frecuencia normal de un adulto que se encuentra en reposo oscila entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia respiratoria es de más de 25 o menos de 12 respiraciones por minuto, se puede considerar anormal. El cuerpo humano inhala oxígeno convirtiéndolo en dióxido de carbono y expulsándolo al exterior. Durante este proceso, ciertas partes del cuerpo se expanden generando presión en otras. Toda esta actividad, además de cierto estimulante exterior, provoca un aumento de tensión. Mediante un pulso de reloj, el circuito envía una corriente de 1 mA con una frecuencia de alrededor de 180 kHz al cuerpo del paciente, corriente seleccionada para no perjudicar de ninguna manera a este. Una vez enviada la corriente y después de haber pasado por el cuerpo del usuario, llega al diodo Zener, el cual no deja pasar corriente de 10 o menos volt. Ya que la fuente inicial es de 10 volts, el diodo no dejará pasar corriente a menos que el usuario respire. El circuito tiene un contador de 5 bits para contar el número de respiraciones por minuto. Además, cuenta con un segundo pulsador que emite señales cada 60 segundos para revisar el número de respiraciones que se hizo durante ese tiempo. El circuito funciona de tal manera que al haber más o menos respiraciones de lo que se debe, emitirá una señal para advertir la irregularidad. Monitor de presión arterial o tensiómetro. Un tensiómetro es un dispositivo que sirve para medir la presión arterial y que puede ser manual o digital. Este aparato mide exactamente la presión que ejerce la sangre sobre las arterias, identificando el momento justo en el que el corazón se llena de sangre y en el que se contrae para expulsarla o bombearla. En la actualidad nos podemos medir la presión arterial en casa gracias a los tensiómetros digitales, ya que trabajan de manera automática simplemente apretando un botón. Los digitales son perfectos porque son fáciles de usar y los resultados se muestran con claridad. Además, ocupan muy poco espacio y pueden trasladarse con facilidad.
Lo que se pretende con este dispositivo es un monitoreo constante del usuario y alertarlo en caso de anomalías en sus signos y así prevenir riesgos a la salud. Lo que se observa en la simulación es utilizar un amplificador operacional como un comparador, que al detectar las dos entradas únicamente permite fluir a la de mayor voltaje. El sensor de presión está configurado de tal manera que si la presión es mayor a 65 kPa, la presión media en un adulto mayor de entre 20 y 40 años, se activa un sonido alertando al usuario de la anomalía. Este sensor medirá la temperatura corporal mediante un transistor. Dependiendo de la temperatura que usted tenga, tendrá un voltaje de salida. Si es una temperatura mayor, tendrá un voltaje mayor. Si es una temperatura menor, dará un voltaje menor. Con el arreglo de resistencias y los comparadores, con sus salidas podremos saber cuánta temperatura tiene. Este sensor tiene un máximo de 38 y un mínimo de 34. Nosotros sabemos que la temperatura promedio es entre 36 y 37, pero hasta no llegar a 37 no se encenderá el tercer LED. Entonces, mientras usted vaya aumentando sus temperaturas, los LEDs se van prendiendo. Si usted llega a tener una temperatura de 35, solo se encenderá el primer LED. Cuando tenga una temperatura de 36, se encenderá el segundo LED. Cuando tenga una temperatura de 37, se encenderá el tercer LED. Cuando tenga una temperatura 38, se encenderá el cuarto LED. Este es el cargador del brazalete de salud. Este irá conectado al suministro de energía de la casa, el cual es una corriente alterna, y la transformaremos en corriente directa gracias a este circuito mostrado en la pantalla. Este se almacenará en una batería, el cual dará suministro a 3 circuitos, pero dividido en 2 partes. El primero con una salida de 5 volts a un circuito de frecuencia cardíaca y el segundo a una salida de 10 volts al de frecuencia respiratoria y al de temperatura. Estos serían los PCBs de los circuitos mostrados anteriormente, el cual se divide en 3. El primero, que sería el cargador del brazalete, con una distancia de 1.9 centímetros por 2.28 centímetros. El segundo, que es un circuito individual que va conectado al de frecuencia cardíaca, que mide 1.65 por 1.27, y el tercer PCB, que aquí vendrían el circuito de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, con una distancia de 13.58 centímetros por 4.45. Este sería el 3D. Medidor de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Esta lectura está expresada en LPM, latidos por minuto. Una adecuada frecuencia cardíaca es fundamental para el correcto funcionamiento del corazón. La medición de la frecuencia cardíaca proporciona información importante acerca de la salud cardiovascular de un individuo. De esta manera se puede conocer si el corazón bombea bien la sangre o si presenta alguna anomalía. Este circuito funciona mediante la detección del cambio del volumen de la sangre en una arteria de cualquier parte translúcida del cuerpo, mientras el corazón bombea la sangre. El circuito se compone de un LED infrarrojo, emisor, que transmite una señal a través del tejido, donde una parte es reflejada por las células del cuerpo. La señal reflejada es detectada por el fotodiodo y el volumen de la sangre facilita o impide el paso de la misma. El pulsómetro se compone por 4 etapas. La primera de ellas se refiere al sensor, emisor y receptor. La segunda es la etapa de filtrado, misma que se encuentra en esta sección. Este es un filtro de paso alto pasivo, la cual se compone por una resistencia y un capacitor, cuya función es permitir el paso de frecuencias altas y atenuar las frecuencias bajas. Posteriormente sigue la etapa 3, etapa de transimpedancia o adecuamiento de la señal. En este caso utilizamos un LM358, convirtiendo la corriente en voltaje. La corriente producida por el fotodiodo fluye a través de la resistencia en bucle y finalmente la etapa 4, de amplificación. Planes a futuro. Consideramos en un futuro expandirlo y agregar un medidor de saturación de oxígeno en la sangre, así como implementar un GPS con el fin de satisfacer el desarrollo del proyecto como fue planeado. Igualmente, idealizamos el poder desarrollar la interfaz con la que podrá contar el servicio de salud pública, que se encargará de asignar un hospital y un vehículo en caso de que se requiera con destino a la ubicación de los pacientes que tengan problemas en su salud, y una aplicación disponible para equipos móviles, en la que los usuarios puedan observar el historial de sus signos vitales.